a UNICEF también por participar de esta sesión especial. Le ofrecemos finalmente la palabra a la defensora de los derechos de la niñez, a la señora Patricia Muñoz García. Defensora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer la sesión especial que se convoca para un tema tan trascendente en el cual, evidentemente, como Estado hemos tenido situaciones que revelan la falta de resguardo efectivo de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Creo que hay muchas cosas que ya se han dicho y por lo tanto me quiero centrar en primer término en aquellos estándares internacionales que de alguna forma la representante de UNICEF da cuenta y poder potenciar un aspecto que tiene que ver con la especial vulnerabilidad en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes migrantes o aquellos afectados por la migración, ¿no? Ellos son sujetos de potenciales discriminación interseccional que requiere y demanda, en razón de sus particularidades, acciones precisas y determinadas de protección reforzada del Estado, que ciertamente en el contexto de las expulsiones colectivas no se está considerando por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Acá no solo basta el discurso de decir que nos interesa respetar la ley, sino que también eso tiene que tener coherencia con los hechos y las prácticas que se llevan a cabo por las entidades administrativas. Situación que como queda de manifiesto lo que ha explicitado el representante del Servicio Jesuita Migrantes y también la representante de UNICEF, queda de manifiesto que en los casos que se han conocido no se han respetado. En relación con esto, el interés superior de niños, niñas y adolescentes es un elemento fundamental, pues con independencia de la situación migratoria, ellos tienen derecho a que este interés superior sea la consideración primordial de las autoridades. Y esto implica la posibilidad de ejercer su derecho a ser oído en todo procedimiento que les afecte. ¿Y cómo no les va a afectar la expulsión de quienes son sus familiares? Porque eso precisamente se relaciona con el resguardo efectivo de un derecho fundamental con el cual además el gobierno de Chile dice tener un compromiso absoluto, que es el derecho a vivir en familia. Y así lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un caso conocido precisamente contra Bolivia y contra Argentina ha sostenido que se debe favorecer como medidas de protección el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Nadie discute, y por lo tanto me parece que no corresponde plantear que alguien esté cuestionando la soberanía del Estado de Chile para definir quiénes ingresan a nuestro país y cuáles son los contextos en los que las expulsiones se producen. El punto es que aquellas expulsiones deben ser coherentes con un debido proceso que es inexistente, y no lo dice la Defensoría de la Niñez, lo dice la excelentísima Corte Suprema, que es el Tribunal Superior de Justicia de nuestro país, y reiteradamente además muchísimas cortes de apelaciones de nuestro país. Y eso involucra precisamente un debido acceso a la justicia para estos niños, niñas y adolescentes y sus familias, lo que evidentemente, señora presidenta, se dificulta en términos absolutos si es que se notifica en la madrugada a los migrantes y se producen las expulsiones en fines de semana, con plena conciencia del Ejecutivo de que las cortes no funcionan en horario inhábil. Por lo tanto, esa actitud revela la intencionalidad de no someterse a un control jurisdiccional que finalmente, como ha quedado de manifiesto en las sentencias, ha revocado la mayoría de las decisiones administrativas de expulsión, pero cuyos resultados desafortunadamente ya han afectado la vida de los niños, niñas y adolescentes y también de los adultos migrantes involucrados, porque el retorno no se puede producir. Y por lo tanto, se han emitido observaciones generales, como la observación general conjunta número 3, a la que hago alusión en esta lámina, donde se debe evaluar y determinar el interés superior de niños involucrados en materia de migración y asilo en todos esos procedimientos, verificando cuáles van a ser las consecuencias de esta expulsión precisamente en su desarrollo, incluida la salud mental, nada de lo cual se analiza y se realiza por las entidades administrativas. Por lo tanto, también debemos considerar que, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos, niños, niñas y adolescentes en contexto de migración internacional y sus familias no deben ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegítimas en su vida privada y familiar. Injerencias arbitrarias o ilegítimas cuando precisamente aquellos procesos generados desde la administración no cumplen con los estándares que dicen relación con el debido proceso. Y por lo tanto aquí existen límites y requisitos serios que dan cuenta de la restricción a la soberanía del Estado precisamente con el límite impuesto por los derechos humanos. No toda causal habilita para la adopción de la medida migratoria el caso de expulsión a causa de situaciones migratorias, porque precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo ha sostenido desde el punto de vista de la importancia de evitar, por ejemplo, los espacios de ruptura de la unidad familiar a través de la expulsión.
que puede ser una medida que resulta absolutamente desproporcionada en dicho supuesto, considerando la restricción del derecho a la vida familiar. Y por lo tanto, los requisitos que imponen las expulsiones tienen que ver con que estas sean medidas que resulten previstas en la ley, pero que cumplan además con los requisitos de idoneidad, necesidad, proporcionalidad necesarios en un Estado democrático de derecho, conforme lo ha sostenido también la Corte Interamericana en la opinión consultiva número 21 del año 2014. Quiero sobre esto, señora presidenta, señalar también que es muy importante que tengamos presente, por ejemplo, que se plantea, y así lo planteó el gobierno de Chile, concurriendo a Venezuela, invitando a quienes son víctimas de la dictadura del señor Maduro a concurrir a nuestro país para ser protegidos en esta instancia. Pues bien, ustedes pueden ver cómo, a pesar de la cantidad de solicitudes de refugio que aumentan o que se mantienen en cifras importantes, ha disminuido severamente la cantidad de solicitudes de refugio que son aceptadas, lo que demuestra una incoherencia entre lo que se plantea políticamente frente a la situación grave que viven personas de otros países enfrentados a una situación que abusa de sus derechos. No encuentran en este lugar la posibilidad de un resguardo. Para ir finalizando, señora presidenta, nos parece relevante como Defensoría de la Niñez puntualizar que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene el deber de dar cuenta acerca del comportamiento que tiene en relación con el trato de niños, niñas y adolescentes que están en una situación de migración. Y nosotros hemos emitido a lo menos 5 oficios que no encuentran respuesta precisamente para conocer cuáles son los procesos de regularización de migrantes, de qué manera niños, niñas y adolescentes están asociados a delitos de trata de personas, tráfico de migrantes y se encuentran detenidos en el contexto de este tipo de situaciones. ¿Cuál es la situación que ha impedido, que ha generado dificultades en la regularización de niños, niñas y adolescentes migrantes? ¿Qué pasa con el plan de delincuencia organizada, particularmente relacionado con niños, niñas y adolescentes víctimas de tráfico? Y los protocolos de expulsiones que se hagan cargo de responder a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Como ustedes pueden observar, ninguno de esos oficios ha sido respondido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Quiero finalizar, si se me permite, señora presidenta, diciendo que no basta con que el ministro Delgado diga comunicacionalmente que respeta el debido proceso. Lo que exige nuestra Constitución, nuestra ley y, por cierto, los tratados internacionales es que eso se demuestre con hechos concretos. Y lo que tenemos acá es una contradicción manifiesta entre lo que se declara y lo que observamos en procesos administrativos que generan expulsiones colectivas donde no hay consideración a la individualidad y al resguardo efectivo de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes involucrados en estos procesos. Cuando hay que mirar a niños llorando, despidiéndose en unidades policiales de sus padres porque se ha tomado una decisión administrativa, arbitraria e ilegal, que luego es revocada por tribunales del país, pero cuya revocación no tiene efecto porque no se ha podido lograr que bajen del avión, evidentemente aquello involucra una infracción manifiesta a los derechos humanos. No basta con que el señor subsecretario, por su intermedio, señora presidenta, diga que no les interesa criminalizar la migración cuando lo que observamos son shows mediáticos de las expulsiones en estos aviones y además cómo se sostiene por el ministro Delgado que se expulsa a gente condenada por tráfico de niños, situación que no está demostrada por sentencias judiciales, generando en la población una sensación de temor indebida e injustificada en relación con el comportamiento supuestamente delictual de las personas que se están expulsando. Me parece que esa actitud es mañosa de parte Interior y Seguridad Pública, es peligrosa porque atiende a favorecer una lógica que criminaliza la migración, que expone a los migrantes a situaciones delictivas que afectan su seguridad y que afecta indiscutiblemente la vida familiar de niños, niñas y adolescentes que son separados ilegítimamente de sus familias, vulnerándose de manera manifiesta no solo el interés superior de niños, niñas y adolescentes, sino que también su derecho a vivir en familia. Espero, por tanto, que esta sesión, señora presidenta, sirva para que las acciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública sean coherentes con las obligaciones que el Estado chileno ha adquirido al ratificar tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a respetar estrictamente los derechos humanos de este grupo especialmente vulnerable de nuestra población. Muchas gracias a la defensora de la niñez. En el tiempo de la bancada del Partido Socialista le ofrezco la palabra a la senadora Isabel Allende por hasta 4 minutos.